Te contamos qué necesitas para conseguir incapacidad permanente por depresión. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que la depresión da lugar a incapacidad permanente, pero siempre y cuando nos provoque grandes limitaciones y que hayamos o estemos sufriendo esa depresión durante un periodo relativamente largo de tiempo. Lo que no vale es: estoy padeciendo depresión, 4, 5, 7 meses de duración, tengo pocos informes médicos y los informes médicos que tengo pues no acreditan suficientes limitaciones. Esa situación no da lugar a incapacidad permanente. ¿Qué da lugar a incapacidad permanente? Establecemos siempre un periodo más o menos de forma aproximada de 2 años de duración en los que llevamos y estemos padeciendo depresión y que además estemos tratándonos en salud mental de esa depresión. Lo que no vale es que el médico de cabecera nos esté prescribiendo ansiolíticos. No, tenemos que tener un seguimiento y un tratamiento por parte de la unidad de salud mental. Todo lo que no sea eso no sirve. Es absolutamente importante que esos informes médicos que tengamos de salud mental acrediten y prueben las limitaciones que nos provoca esa depresión, porque como siempre decimos y repetimos, no se concede la incapacidad permanente porque padezcamos depresión, ni porque padezcamos ansiedad, ni por ningún tipo de enfermedad, sino por las limitaciones que nos provoca esa enfermedad. Por lo tanto, tenemos que tener informes médicos especializados de la unidad de salud mental, preferiblemente público, pero no pasa nada y también se va a conceder si tenemos informes privados. Pero ojo, si tenemos informes privados, que además os dejamos aquí un vídeo donde solo hablamos de qué tipo de informes médicos necesita. Si solo son privados, tenemos que tenerlos del mismo o intentar que sea del mismo especialista en salud mental, psicólogo o psiquiatra. Si no, no van a dar suficiente certidumbre, no van a tener suficiente credibilidad y al final no se nos va a conceder. También podemos tener informes públicos e informes privados, pero siempre que haya algún tipo de informe privado que sea de intentar la misma persona, el mismo especialista. Como decía, tenemos que tener limitaciones acreditadas en los informes médicos. ¿Qué es una limitación asociada, por ejemplo, a una depresión? Pues, por ejemplo, tristeza permanente, no salgo de mi domicilio, no tengo relaciones sociales, tengo miedo a salir por la calle, he perdido cualquier tipo de contacto con mi familia, con mi pareja, con mis amigos. Cualquier tipo de limitación, que sea una limitación suficientemente importante para que nos limite en nuestra profesión habitual, pero tenemos que tenerla acreditada. La segunda parte, y no menos importante, es que esas limitaciones tienen que ser crónicas. ¿Cómo se demuestra que la enfermedad me provoca una limitación crónica? Primero, con el mero transcurso del tiempo. Siempre decimos entre año y medio, 2 años, como mínimo, para una patología mental se considere crónica. Podemos esperar ese plazo como mínimo, en cada caso habrá que verlo, y durante ese periodo de tiempo tenemos que tener informes médicos que acrediten que la enfermedad nos remite pese a haber agotado todos los tratamientos que nos hayan prescrito, sea terapia individual, terapia colectiva, tratamiento farmacológico, y las limitaciones asociadas continúen. Porque lo que no vale es que nos encontremos muy limitados para nuestra profesión habitual, pero que no tengamos ninguna forma de acreditar que esas limitaciones son crónicas. Y no olvidemos que la definición de incapacidad permanente, sea un grado total o un grado absoluto, el grado que sea, pasa primero por demostrar que no podemos desarrollar nuestra profesión habitual como mínimo, pero segundo, que esas limitaciones son permanentes o previsiblemente definitivas, porque si no son permanentes o previsiblemente definitivas, pues nos tendremos que acoger a una IT, una incapacidad temporal, o sea, una baja médica, cuando nos encontremos en esas épocas en las que no tengamos capacidad para trabajar. Por tanto, para que se conceda la incapacidad permanente, limitaciones permanentes, es decir, limitaciones crónicas que no son recuperables, y que esas limitaciones evidentemente tengan una suficiente gravedad, una suficiente profundidad para que no tengamos ningún mínimo de capacidad para desempeñar nuestra profesión habitual. Pero a su vez existen profesiones en las que por el propio contenido de la profesión va a ser más fácil que se conceda la incapacidad permanente. Por ejemplo, profesiones en las que se necesita interactuar con otras personas. Por ejemplo, comercial de lo que sea, comercial inmobiliaria, comercial de una autoescuela, comercial de una agencia de seguros, absolutamente lo que sea. Toda profesión que conlleve relaciones sociales, evidentemente, va a tener mayor facilidad que en base a las limitaciones que padezcamos se nos concede esa incapacidad permanente, porque la depresión habitualmente una de las connotaciones o limitaciones que provoca es la disminución en la capacidad de comunicarnos con nuestros iguales.
De todas formas, cualquier profesión, evidentemente, por mínimo que sea, requiere el comunicarse con otras personas, sea un compañero o compañera de trabajo, un superior jerárquico, quien sea. Por tanto, siempre tenemos que comparar qué capacidad tengo actualmente, esa capacidad mínima que me queda para trabajar es crónica, y si esa capacidad mínima que tengo es crónica, ¿me permite desarrollar mi profesión habitual? Si no me permite desarrollar mi profesión habitual, evidentemente ya estamos hablando de una incapacidad en grado total. Pero si esa limitación que provoca la depresión es incluso más severa, más grave, en muchos casos se va a conceder la incapacidad permanente en grado absoluto, que incapacita para cualquier profesión remunerada. Para la absoluta, para ese grado absoluto, los informes médicos tienen que acreditar una serie de limitaciones muy graves, muy severas, y no solo que no tengamos capacidad para interaccionar con nuestros iguales, que además incluso se haya perdido capacidad cognitiva. Para ello tendremos que además tener informe del servicio de neurología y que tenga connotaciones en general con la capacidad de desarrollarnos, relacionarnos con otros iguales, capacidad amnésica, fallos cognitivos incluso. Y en definitiva, el requisito genérico para la absoluta por depresión es que nuestras capacidades superiores, las capacidades ejecutivas de tomar decisiones incluso de mediana o superior complejidad, pues no las conservemos, estén mermadas, no tengamos esa capacidad de tomar decisiones, solo tengamos la capacidad de tomar decisiones muy livianas, sin ningún tipo de responsabilidad. En ese tipo de casos, normalmente, habitualmente, se consigue incapacidad permanente absoluta, pero siempre, como decimos, todo esto tiene que estar acreditado en informe médico como mínimo del Servicio de Salud Mental, de forma dilatada en el tiempo, y que esas limitaciones sean claras. Si los informes médicos contienen limitaciones de forma explícita, no va a haber ninguna otra persona que interprete si se tiene o no se tiene capacidad. Estará claro, clarísimo, y ese es el objetivo, y esos son los casos de incapacidad permanente ganadores. Como siempre decimos, si tienes alguna duda, comenta, deja tu comentario, pregunta, te vamos a responder en la medida del tiempo que tengamos y te vamos a solventar cualquier duda que te surja respecto a depresión, sí o no, incapacidad permanente.